Cuando la gente escucha hablar del F-35, casi siempre aparece la misma palabra: invisible. La imagen es poderosa. Un caza moderno que cruza el cielo sin que el enemigo lo vea. Una silueta gris, angular, cerrada, hecha para desaparecer de los radares. Pero esa idea es incompleta y, en cierto sentido, es engañosa. El F-35 no es interesante solo porque intente ser difícil de detectar. Es interesante porque cambia la pregunta completa. Ya no se trata únicamente de qué tan rápido vuela un avión, qué tan cerrado puede girar o cuántas armas puede llevar. La pregunta moderna es otra: ¿cuánta información puede recoger, ordenar y entregar antes de que el piloto tenga que tomar una decisión? Ahí está el verdadero cambio. El F-35 parece un caza, pero funciona como una red voladora. Y para entenderlo, hay que olvidar por un momento la fantasía del avión invisible. Ningún avión es invisible en un sentido mágico. La física no permite desaparecer. Lo que permite es reducir firmas, controlar reflejos, esconder formas problemáticas, enfriar algunas pistas, organizar sensores y complicar el trabajo del adversario. La palabra clave no es invisibilidad. La palabra clave es gestión. Gestión de la energía electromagnética, gestión del calor, gestión de la información, gestión del espacio interno, gestión del piloto. Un caza moderno no solo pelea contra otros aviones, pelea contra sensores, contra radares terrestres, contra sistemas de defensa aérea, contra redes de comunicación, contra misiles, contra su propio peso, contra el calor de su motor, contra la necesidad de llevar armas sin arruinar su forma, contra el límite humano de procesar demasiada información demasiado rápido. Y el F-35 fue diseñado alrededor de esa tensión. Por fuera, su forma parece limpia, casi simple. No tiene la agresividad visual de algunos cazas anteriores, con líneas más afiladas o alas más dramáticas. Pero esa limpieza no es estética. Es una decisión técnica. Cada borde, cada compuerta, cada unión y cada volumen intenta reducir una parte de la señal que el avión devuelve cuando lo ilumina un radar. Un radar no ve como un ojo, no mira colores. Envía energía y escucha lo que regresa. Si un objeto devuelve mucha energía hacia la antena, el radar tiene más posibilidades de detectarlo. Si el objeto desvía esa energía, la dispersa, la absorbe parcialmente o la devuelve de una forma menos útil, el trabajo se vuelve más difícil. La furtividad nace de esa conversación entre una señal que sale y una señal que vuelve. Por eso la forma importa tanto. Las superficies deben alinearse. Las uniones deben cuidarse. Las armas, cuando es necesario mantener baja la firma, se guardan en bahías internas. El combustible también vive dentro de la estructura. Muchos sensores se integran sin crear protuberancias grandes. Todo lo que sobresale puede convertirse en una esquina útil para el radar. El avión no quiere parecer suave por elegancia. Quiere parecer suave para no regalar reflejos. Pero esa suavidad cuesta. Cada vez que escondes algo dentro del fuselaje, ocupas volumen. Cada vez que cuidas una superficie, complicas el mantenimiento. Cada vez que reduces una firma, aceptas una negociación con otras necesidades: peso, calor, aerodinámica, accesibilidad, precio, producción, reparación, carga y rendimiento. La furtividad no es una capa de pintura milagrosa, es una arquitectura completa. Y como toda arquitectura, obliga a elegir. Un avión convencional puede colgar depósitos, bombas, misiles y sensores por fuera. Eso facilita algunas cosas, pero también multiplica reflejos. Un avión furtivo intenta llevar lo más importante por dentro cuando necesita conservar su perfil más discreto. Esa decisión cambia el diseño desde el primer boceto. La bahía de armas no se añade al final, se convierte en parte del cuerpo. Ese es uno de los primeros malentendidos sobre el F-35. No es un caza normal cubierto con tecnología secreta. Es un avión pensado desde el inicio para que forma, sensores, armas, combustible, software y mantenimiento vivan dentro de la misma lógica. Y eso explica por qué se volvió tan complejo. El F-35 no es un solo avión en el sentido simple. Es una familia.
La variante A despega y aterriza de manera convencional. La variante B puede realizar despegues cortos y aterrizajes verticales. La variante C está pensada para operar desde portaaviones, con alas más grandes y estructura adaptada a las exigencias del aterrizaje naval. Compartir una base entre esas variantes parecía una forma de ahorrar y simplificar. Pero en ingeniería, compartir también puede complicar. Una variante que debe aterrizar verticalmente necesita un sistema de sustentación muy distinto. Una variante naval necesita resistir el golpe de un apontaje y trabajar con catapultas, cables de frenado, alas más grandes y un entorno corrosivo. Una variante convencional busca otros equilibrios. Cuando intentas que una familia de aviones resuelva necesidades tan distintas, la palabra compromiso aparece por todas partes. Y el F-35 está lleno de compromisos. Esa no es una acusación, es la definición misma de una máquina moderna. El caso más visible es la variante B. Para poder aterrizar verticalmente, el avión necesita un sistema de elevación que incluye un ventilador de sustentación, conductos, compuertas, transmisión y una boquilla orientable. Eso le da una capacidad extraordinaria: operar desde barcos más pequeños o pistas reducidas. Pero nada de eso es gratis. Ese sistema ocupa espacio, añade peso y obliga a diseñar el fuselaje alrededor de una necesidad que las otras variantes no tienen de la misma manera. Desde fuera, el aterrizaje vertical parece magia mecánica. Desde dentro, es una factura de ingeniería. El avión debe equilibrarse sobre columnas de empuje. El motor y el ventilador deben trabajar coordinados. Las compuertas se abren. El aire caliente se mueve cerca de superficies sensibles. El piloto no solo está aterrizando, está administrando un sistema de fuerzas que cambia por completo la lógica de vuelo. Un caza que se queda casi quieto en el aire deja de parecer un avión y empieza a parecer una máquina de equilibrio extremo. Por eso el F-35B es una de las partes más fascinantes del programa. No porque sea la versión más pura, sino porque muestra hasta qué punto una capacidad operacional puede moldear toda una estructura. Pero si uno se queda solo en el despegue vertical, pierde la parte más moderna del avión. El corazón conceptual del F-35 no está únicamente en su motor ni en su forma. Está en cómo ve. Un caza antiguo podía tener radar, radio, instrumentos y quizás sensores adicionales. El piloto debía mirar pantallas, interpretar señales, escuchar comunicaciones, recordar amenazas, controlar el avión y tomar decisiones bajo presión. Cuanto más complejo se volvía el campo de batalla, más pesada era la carga mental. El F-35 intenta cambiar eso con algo llamado fusión de sensores. La idea suena sencilla: tomar información de muchas fuentes y presentarla como una imagen más coherente. La práctica es mucho más difícil. El radar mira de una manera. Los sensores infrarrojos miran de otra. Los sistemas de guerra electrónica escuchan de otra. Los datos recibidos desde otras plataformas llegan con su propio contexto. El piloto no necesita una montaña de señales separadas. Necesita entender qué está pasando. Esa diferencia es enorme. Un sensor puede mostrar un punto. La fusión de sensores intenta convertir muchos puntos en una situación. Por eso se dice a menudo que el F-35 no solo es un caza, sino un nodo. Un nodo recoge información, la procesa, la comparte y la usa. En una guerra moderna, saber antes puede valer tanto como volar más rápido. Ver un patrón antes de que el adversario lo entienda puede cambiar la decisión completa. Aquí conviene ser cuidadosos. Esto no significa que el avión sea invencible. Significa que su diseño apuesta por una ventaja concreta: reducir la incertidumbre propia y aumentar la incertidumbre del otro. Esa es una forma mucho más seria de entenderlo. No como avión mágico, como máquina para administrar información en un entorno peligroso. El sistema electro-óptico, los sensores infrarrojos distribuidos, el radar de barrido electrónico, los sistemas de alerta y las comunicaciones seguras forman una especie de piel sensorial. El avión no solo vuela a través del aire, vuela a través de una nube de datos. Y el piloto no debe mirar el mundo solo por una cabina transparente. También lo mira a través de una arquitectura digital.
El casco del piloto forma parte de esa arquitectura. En un avión antiguo, mirar hacia abajo podía significar ver instrumentos. En el F-35, la información se integra en la pantalla del casco. La idea es que el piloto no tenga que pelear tanto con la cabina para saber qué ocurre. Parte de la información crítica acompaña la dirección de su mirada. Esa es una transformación profunda. El piloto deja de ser solo alguien que maneja una máquina. Se convierte en el centro humano de un sistema de percepción. Y esa frase es importante, centro humano. Porque, aunque hablemos de sensores y software, el límite humano sigue existiendo. Un piloto puede recibir demasiada información, puede confiar demasiado en un sistema, puede sufrir fatiga, puede interpretar mal una situación, puede quedar atrapado entre datos contradictorios. La tecnología no elimina el juicio, lo rodea de más herramientas. El objetivo no es reemplazar al piloto, el objetivo es darle una imagen más útil del caos. Pero esa imagen cuesta mantenimiento, entrenamiento y actualización constante. Un avión de este tipo no se mantiene como una máquina simple. Su piel importa, sus sensores importan, su software importa, sus enlaces de datos importan, sus diagnósticos importan, su logística importa. El F-35 no vive solo en la pista. Vive también en servidores, talleres, cadenas de suministro, manuales, actualizaciones y equipos que deben mantener su promesa tecnológica. Una de las críticas más frecuentes al programa ha sido precisamente esa complejidad. No basta con comprar el avión, hay que sostenerlo. Y sostenerlo durante décadas significa pagar horas de mantenimiento, repuestos, formación, infraestructura, software, modernización y corrección de problemas. Una máquina avanzada no deja de ser avanzada cuando aterriza. Sigue exigiendo atención. La furtividad se mantiene. Los sensores se calibran. Los sistemas se actualizan. La estructura se inspecciona. El motor se cuida. Las piezas se reemplazan. El espectáculo del vuelo dura minutos u horas. El trabajo que lo hace posible dura años. Eso también forma parte del tema. El F-35 no es solo un producto militar, es un ecosistema industrial enorme. Participan empresas, gobiernos, bases, líneas de ensamblaje, centros de mantenimiento, pilotos, técnicos y una red internacional de usuarios. Es una máquina, sí, pero también una organización extendida. Y ahí aparece una idea que Mundo suele encontrar en muchas máquinas gigantes. Cuanto más impresionante es el objeto final, más invisible es la red que lo sostiene. Un crucero no es solo un casco. Un portaaviones no es solo una cubierta. Un cable submarino no es solo fibra. Y el F-35 no es solo un avión. Es una red de diseño, mantenimiento, datos, entrenamiento y decisiones. Si te gustan estas máquinas que parecen simples desde fuera, pero esconden una cantidad enorme de física y organización, suscríbete a Mundo. Porque en este caso la pregunta no es si el avión es perfecto. La pregunta interesante es ¿por qué se diseñó de esta forma? Y para responderla, hay que mirar el cielo moderno. Durante décadas, muchos cazas se vendieron al público por velocidad, maniobrabilidad y potencia. Es fácil entender esas cualidades. Un avión rápido impresiona. Un giro cerrado impresiona. Un motor que ruge impresiona. Pero la guerra aérea cambió porque los sensores cambiaron. La amenaza ya no es solo otro piloto mirando desde una cabina. Es una red de radares, misiles, enlaces, satélites, aviones de alerta temprana, sistemas terrestres y datos que viajan más rápido que cualquier avión. En ese entorno, ser visto tarde puede ser una ventaja enorme, pero ver primero también lo es. El F-35 intenta unir esas dos ideas, reducir su firma y aumentar su conciencia situacional. Esa combinación explica muchas de sus decisiones de diseño. La forma externa, las armas internas, los materiales, los sensores, el casco, el software, los enlaces y la forma de operar no son piezas aisladas, son partes de una misma filosofía. Una filosofía que dice, el avión no debe limitarse a lanzar o esquivar, debe comprender. Esa palabra puede sonar extraña para una máquina, pero es útil.
Comprender, en este caso, significa construir una imagen del entorno antes de que el piloto esté obligado a reaccionar tarde. Significa no depender de un solo sensor. Significa comparar señales. Significa decidir qué información merece atención y qué puede quedar detrás. Significa que el avión no solo recibe datos, sino que ayuda a ordenarlos. La dificultad está en que ordenar datos no es fácil. Un sensor puede equivocarse. Una señal puede confundirse. Un objeto puede aparecer y desaparecer. El adversario puede intentar engañar. El entorno puede llenarse de ruido. Por eso la fusión de sensores no es una función decorativa. Es un problema profundo de confianza. El piloto debe confiar lo suficiente para usar el sistema, pero no tanto como para dejar de pensar. La máquina debe simplificar sin ocultar lo importante. Debe filtrar sin borrar una amenaza real. Debe mostrar sin saturar. Ese equilibrio es quizá más difícil que fabricar una superficie furtiva. Porque una superficie se puede medir, la carga mental se siente, y la guerra aérea moderna, incluso explicada con distancia y cuidado, es un problema de segundos. Demasiada información puede ser casi tan peligrosa como muy poca. Un piloto saturado tarda. Un piloto mal informado decide mal. Un sistema confuso genera duda. Un sistema bien integrado puede convertir datos dispersos en una respuesta más clara. Ahí está la apuesta del F-35. No ganar por tener una sola cualidad extrema. Ganar por combinar varias cualidades en una arquitectura. Pero esa arquitectura tiene consecuencias visuales. La forma del avión se vuelve más cerrada. Las superficies se vuelven más continuas. Las antenas se integran. Las armas se esconden. La cabina se diseña alrededor de pantallas grandes y un casco muy avanzado. Los sistemas internos compiten por espacio y refrigeración. El calor, por cierto, es uno de los enemigos silenciosos. Un avión moderno produce calor en el motor, en la electrónica, en los sensores y en los sistemas de potencia. Gestionar ese calor es vital. El calor no solo afecta el rendimiento y la fiabilidad, también puede convertirse en una firma detectable. La ingeniería térmica de un caza moderno es menos visible que sus alas, pero igual de importante. Cuando se habla de aviones furtivos, la gente piensa en radar. Pero la detección no vive solo en el radar. También existe la firma infrarroja. Existe la emisión electromagnética propia. Existe la acústica en algunos contextos. Existe la observación visual. Existe la combinación de múltiples sensores. Por eso la furtividad real no es una capa de invisibilidad, sino una reducción de varias pistas a la vez. Y nunca es absoluta. Depende del ángulo. Depende de la frecuencia, depende de la distancia, depende de la configuración. Depende de las armas que lleve, depende de cómo opera. Ese matiz es fundamental. El F-35 no desaparece del mundo. Intenta hacer que detectarlo, identificarlo, rastrearlo y atacarlo sea más difícil, más tarde o más incierto. Esa es una diferencia enorme entre propaganda y física. La propaganda quiere absolutos. La física ofrece márgenes. Y los márgenes son precisamente lo que busca la ingeniería. Un poco menos de firma, un poco más de información, un poco más de tiempo para decidir, un poco menos de carga mental, un poco más de capacidad para compartir datos con otros. En conjunto, esos pequeños márgenes pueden convertirse en una ventaja grande. Pero cada uno cuesta dinero, complejidad y mantenimiento. La historia del F-35 también es una historia sobre escala. No fue diseñado como un prototipo aislado para una fuerza pequeña. Fue pensado como un programa masivo, con aliados, variantes, producción sostenida y una vida útil larga. Esa escala cambia el problema. Un avión de demostración puede ser extraordinario y aún así no resolver el desafío de fabricarse, mantenerse y actualizarse en grandes cantidades. La industria militar moderna no solo pregunta si algo puede volar, pregunta si puede producirse, si puede repararse, si puede entrenar a suficientes pilotos, si puede recibir actualizaciones, si puede operar con otros sistemas, si puede sobrevivir a décadas de cambios tecnológicos. Esa última parte es especialmente difícil. Un avión que entra en servicio hoy puede seguir volando cuando los sensores, las amenazas y el software hayan cambiado muchas veces.
Por eso la capacidad de actualizarse se vuelve tan importante. El F-35 no es una máquina congelada. Su valor depende de que el sistema evolucione. Nuevos bloques de software, mejoras de armas, cambios en mantenimiento, actualizaciones de sensores y correcciones acumuladas. Esto también explica por qué un avión así puede generar tantas discusiones. Si una máquina promete hacer muchas cosas a la vez, también abre muchas formas de decepcionar. Si quieres que sea furtiva, sensora, multirole, naval, de aterrizaje vertical, exportable, actualizable y producida en gran escala, cada requisito empuja contra los demás. El resultado puede ser impresionante, pero nunca sencillo. La pregunta madura no es si el F-35 es perfecto. Ninguna máquina de este tipo lo es. La pregunta madura es qué problema intentaba resolver y qué precio aceptó pagar. Su respuesta fue apostar por integración, integrar sensores, integrar información, integrar armas internas, integrar variantes, integrar mantenimiento digital, integrar al piloto dentro de una red. Esa integración es su fuerza y también su carga. Porque cuando todo está integrado, un problema pequeño puede propagarse de formas inesperadas. Un sistema que depende de software necesita software robusto. Un avión que depende de sensores necesita sensores disponibles. Una flota que depende de mantenimiento avanzado necesita repuestos y técnicos. Una arquitectura que presume de conectividad debe funcionar incluso cuando el entorno intenta interrumpirla. La integración no elimina la fragilidad, la desplaza. Antes, una parte del límite estaba en la potencia del motor o en la maniobrabilidad pura. Ahora una parte del límite está en datos, mantenimiento, actualización, ciberseguridad, cadenas de suministro y entrenamiento. El avión se vuelve más capaz, pero también más dependiente de su ecosistema. Eso no lo hace menos moderno, lo hace precisamente moderno. El F-35 pertenece a una época en la que las máquinas ya no se entienden separadas de sus redes. Un teléfono no es solo un teléfono. Un barco de cables no es solo un barco. Un puerto automatizado no es solo grúas. Y un caza moderno no es solo alas, motor y piloto. Es información en movimiento. La diferencia es que aquí, esa información viaja a velocidad alta, dentro de una máquina hecha para sobrevivir en un entorno hostil. Hay una escena imaginaria que ayuda a entenderlo. Un avión tradicional entra en una zona compleja y el piloto intenta formar una imagen del mundo a partir de instrumentos separados. El radar muestra una cosa, la radio dice otra. Los sensores advierten de algo. El piloto debe construir un mapa mental bajo presión. El F-35 intenta entrar con parte de ese mapa ya construido. No porque sea infalible, sino porque su diseño completo está orientado a que la máquina trabaje antes de que el piloto se sature. Ese es el cambio de generación. Y por eso, algunos debates públicos sobre el avión se quedan cortos. Preguntar solo si gira mejor que otro caza o si es más rápido que otro avión puede ser interesante, pero no captura el centro del diseño. El F-35 no fue pensado para ganar una discusión de póster. Fue pensado para operar dentro de una red de sensores y amenazas, donde la primera ventaja puede ser saber más. Eso no significa que la maniobrabilidad no importe. Importa. La velocidad importa. El alcance importa. La carga importa. La supervivencia importa. Pero ya no son piezas aisladas. Se mezclan con datos, con firmas, con enlaces y con decisiones. El avión moderno no es una sola cifra. Es un sistema de compromisos. Y si uno mira bien, esa es la lección más interesante del F-35. No enseña que el futuro sea invisible. Enseña que el futuro es difícil de separar. Separar avión de software, separar piloto de sensores, separar forma de radar, separar motor de calor, separar armas de aerodinámica, separar mantenimiento de disponibilidad. Todo está conectado. Y en esa conexión aparece tanto su potencia como su problema. El F-35 es fascinante porque condensa una idea del siglo XXI. Las máquinas más avanzadas ya no son solo objetos, son plataformas. Y una plataforma no se mide únicamente por lo que hace sola, sino por lo que permite hacer a todo el sistema alrededor.
Por eso el avión puede ser más valioso como recolector y distribuidor de información que como simple portador de armas. Por eso su casco no se entiende sin sus sensores. Por eso su furtividad no se entiende sin su mantenimiento. Por eso su casco de piloto no se entiende sin el software. Y por eso su costo no se entiende sin el ecosistema que promete sostener. Cuando uno mira el F-35 desde esa perspectiva, la palabra invisible empieza a parecer demasiado pequeña. El avión no intenta desaparecer como un truco. Intenta entrar en una arquitectura donde ver, ser visto, compartir y decidir ocurren en una misma fracción de tiempo. Ese es el verdadero misterio técnico. No cómo se esconde un avión, sino cómo se construye una máquina capaz de convertir el cielo en datos útiles sin destruir al piloto bajo el peso de esa información. Y tal vez por eso, el F-35 provoca tanta fascinación y tanta crítica al mismo tiempo, porque representa un futuro deseado y problemático. Un futuro donde la ventaja no está solo en la potencia bruta, sino en la integración. Un futuro donde un avión puede ser menos una flecha y más un cerebro con alas. Un futuro donde cada mejora añade capacidad, pero también añade dependencia. Ahí está su paradoja. El F-35 parece una máquina hecha para esconderse, pero en realidad es una máquina hecha para entender. Y en el cielo moderno, entender antes puede ser la forma más importante de sobrevivir.